La sinuosa línea del río Prut que ves en la pantalla ahora mismo fue un cuchillo que Stalin clavó en Europa del Este hace 83 años. Pero hoy, ese cuchillo está siendo retirado a la fuerza. Ahora, la frontera entre Rumania y Moldavia, que el Kremlin llama su línea roja, está a punto de convertirse en historia. Sin un solo disparo, sin un solo acto de fuerza, con una sola firma diplomática, los planes del Kremlin en el Mar Negro y los puentes europeos están a punto de ser eliminados de la noche a la mañana. La presidenta de Moldavia, Sandu, admitió: "No podemos resistir a Rusia solos, y la solución está sobre la mesa. Un Estado, una bandera, una nueva frontera de la OTAN, protección del artículo 5 y la Carta de Transnistria de Moscú, convirtiéndose de repente en una trampa mortal". En el centro de esta tormenta geopolítica se encuentra la confesión altamente calculada y oportuna de la presidenta moldava Maya Sandu. Al afirmar que se está volviendo difícil resistir a Rusia por nuestra cuenta, Sandu ha admitido diplomáticamente que las posibilidades de Moldavia de sobrevivir sola en el contexto geopolítico actual están disminuyendo. Las declaraciones de Sandu no deben interpretarse como un mero deseo político o un ejemplo de nacionalismo romántico. Estas declaraciones son la señal más clara de que el equilibrio de poder en la región está cambiando. Esta declaración es una expresión del deseo de un pequeño estado de buscar refugio del tormenta global que se avecina bajo el paraguas de un escudo gigante, a saber, Rumania, miembro de la OTAN y de la Unión Europea. El hecho de que el ex primer ministro moldavo Dorin Resean y otros funcionarios de alto nivel también apoyen este discurso muestra que la mentalidad estatal en Chisinau está evolucionando en esta dirección. La reacción del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a este desarrollo revela el alcance de la preocupación del Kremlin. Lavrov describió este plan como la destrucción del Estado moldavo y afirmó que Occidente estaba abriendo un nuevo frente contra Rusia. Desde la perspectiva de Moscú, la unificación de Moldavia con Rumania no es solo la pérdida de una antigua república soviética. También significa la destrucción completa del corredor de influencia de Rusia, que se extiende hacia los Balcanes y Europa Central. El Kremlin está señalando que podría desplegar todas sus herramientas de guerra híbrida para detener este proceso. Sin embargo, el gobierno en Chisinau parece decidido a aprovechar esta oportunidad histórica, aprovechando la preocupación de Rusia con Ucrania y el apoyo occidental. País a ser borrado de la República de Moldavia, al estar situada entre Ucrania y Rumania, actúa como un puente entre los mundos de Europa Occidental y Eurasia rusa. Otro aspecto notable de este proceso es su momento. A medida que el sistema global cambia de un orden liberal a un orden realista, entrando en una era donde los fuertes sobreviven, el lujo de la neutralidad está desapareciendo para estados frágiles como Moldavia. Las prioridades cambiantes de Estados Unidos respecto a la seguridad europea están empujando a los países de Europa del Este a valerse por sí mismos. El movimiento de Maya Sandu es un reflejo de adaptación a este nuevo orden mundial, una especie de iniciativa de seguro estatal. La unificación está sobre la mesa como la solución más definitiva contra la posible agresión de Rusia, ya que automáticamente pondría a Moldavia bajo la protección de la UE y la OTAN. Para entender lo que está sucediendo hoy, es esencial hacer un breve recorrido por la compleja historia de esta región, ya que el conflicto entre el mapa en la mente de Putin y la realidad sobre el terreno tiene sus raíces aquí. El proceso que comenzó en 1812 con la anexión de Besarabia por el Imperio ruso dio forma al destino de la región durante 2 siglos. La Rusia zarista separó la región del Imperio otomano, la incorporó a su esfera de influencia y comenzó la ingeniería demográfica allí. Sin embargo, en 1918, en medio del caos de la Primera Guerra Mundial, Besarabia se unió con Rumania, realizando el ideal de una Gran Rumania. Este periodo es referido como la Edad de Oro por aquellos en Bucarest y Chisinau que favorecen la unificación hoy en día. Sin embargo, la rueda de la historia giró una vez más en 1940. Bajo las disposiciones secretas del pacto Molotov-Ribbentrop firmado entre la Rusia soviética y Alemania, la Unión Soviética volvió a ocupar la región y estableció la República Socialista Soviética de Moldavia. El régimen soviético impuso el alfabeto cirílico para romper los lazos con Rumania e intentó construir un idioma e identidad artificial llamados moldavo. El statu quo que Putin está tratando de preservar hoy en realidad se basa en las fronteras trazadas por Stalin en 1940 y el constructo de identidad que creó. El acercamiento actual entre Rumania y Moldavia es un intento de revivir el espíritu de 1918 y destruir el legado de Stalin.
Al obtener la independencia en 1991 con el colapso de la Unión Soviética, Moldavia ha estado atrapada entre una crisis de identidad y realidades geopolíticas desde entonces. La idea de la unificación, que surgió por primera vez durante la presidencia de Mircea Snegur, fue archivada debido a la presión de Moscú y los problemas internos de Rumania en ese momento. Sin embargo, la historia se repite y un proceso inconcluso está llegando a su etapa de finalización. La invasión de Rusia a Ucrania ha reabierto esta herida histórica, pero también ha abierto una ventana de oportunidad para la sanación. El proyecto de un solo Estado de hoy no es solo un cambio de fronteras, sino que podría ser la escena final en una lucha de 200 años entre Rusia y Occidente. Detrás de los titulares diplomáticos, hay un área donde la unificación realmente ha comenzado, pero ha sido pasada por alto por muchos: la energía. Aunque la unificación aún no se ha firmado en papel, ya se ha llevado a cabo en los oleoductos y redes eléctricas. Esto significa que el mayor activo de Rusia en la región, su arma energética, ha sido eliminado y la influencia de Gazprom se ha derrumbado. Durante años, Rusia ha mantenido a Moldavia dependiente de ella con promesas de gas barato y ha utilizado esta dependencia como herramienta de chantaje político. Las crisis de 2021 y 2022, en particular, fueron la culminación de la estrategia de Moscú de poner de rodillas a Chisinau, dejándola en el frío. Sin embargo, esta estrategia fracasó cuando encontró una resistencia inesperada y una solución creativa. El gobierno moldavo comenzó a asegurar su seguridad energética a través de Bucarest, acelerando la integración con Rumania. La transferencia de la operación de infraestructuras estratégicas como Vestmoldtransgaz a empresas rumanas terminó efectivamente con el control de Rusia sobre la red de distribución de energía dentro de Moldavia. Ahora, las luces de Moldavia se encienden no por Moscú abriendo los grifos, sino por Bucarest accionando los interruptores. Esta situación significa que Rusia ha perdido su visión estratégica y capacidad de presión. El futuro del gas ruso gratuito para la región de Transnistria también es incierto en esta nueva ecuación. Si Moldavia integra completamente sus líneas de energía con Occidente, la economía de la región separatista podría detenerse repentinamente. La construcción de líneas de interconexión eléctrica y la diversificación de las rutas de suministro de gas han sacado a Moldavia de la órbita de Rusia y la han conectado al mapa energético de Europa. Este es un movimiento que rompe la asimetría tecnológica e infraestructural de Rusia. La pérdida de cuota de mercado de Gazprom no es solo una pérdida económica, sino también una ruptura en la influencia política del Kremlin. La integración energética es una prueba para la unificación política, y el éxito en esta área fomentará pasos de unificación en otras áreas. El aspecto más crítico y peligroso del escenario de un solo Estado es, sin duda, la cuestión de Transnistria. Esta región separatista, donde Rusia ha mantenido unidades militares bajo la apariencia de una fuerza de paz desde 1992, podría pasar de ser una fuente de fortaleza para el Kremlin a una pesadilla estratégica en caso de una posible unificación. Un vistazo al mapa revela que si Moldavia se une con Rumania y se convierte en territorio de la OTAN, la guarnición rusa en Transnistria se convertirá en una isla, un enclave completamente rodeado por fuerzas de la OTAN y ucranianas. Esta situación es, en la literatura militar, un escenario clásico de atrapamiento. Mientras que el suministro logístico de las tropas rusas ya es difícil de mantener, en tal escenario, su aislamiento completo por aire y tierra sería inevitable. Los enormes depósitos de municiones soviéticas en Kobazna dejarían de ser un multiplicador de fuerza para Rusia y, en cambio, se convertirían en un factor de riesgo imposible de proteger. Chisinau y Bucarest habrán fortalecido su posición para resolver el estatus de Transnistria dentro del marco del derecho internacional, mientras que Moscú enfrentará una elección imposible entre retirar sus tropas o dejarlas pudrirse en aislamiento. Esta situación podría significar el fracaso de la estrategia de conflictos congelados de Rusia. Se informa que el liderazgo de Transnistria está profundamente preocupado por este escenario y continúa sus negociaciones económicas con Chisinau tras bambalinas. Cortar el acceso de Rusia a la región haría imposible que el régimen separatista sobreviva económica y políticamente. Esta situación podría hacer que la estructura oligárquica en la región opte por hacer un trato con Europa en lugar de con Moscú. En otras palabras, Transnistria, vista como el bastión de Rusia, podría de repente escapar del control del Kremlin y pasar bajo control occidental. Esto sería una difícil pérdida de prestigio para que Putin acepte. Sería un gran error ver este acercamiento entre Moldavia y Rumania como meramente un asunto interno de los dos países. El socio secreto y más importante en esta ecuación es Ucrania.
El intento de invasión de Rusia en 2022 fue el principal catalizador para que la idea de unificación en Moldavia pasara de ser una opinión marginal a una cuestión de seguridad nacional. Mientras que el apoyo a la unificación estaba alrededor del 20% antes de la guerra, esta cifra rápidamente aumentó al 40% cuando los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana. El miedo ha cambiado radicalmente las preferencias políticas. Para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la administración de Kiev, la unificación de Moldavia con Rumania representa un espacio estratégico de respiro. Este escenario es particularmente vital para la seguridad de Odessa. El plan de Rusia desde el comienzo de la guerra para rodear Odessa por detrás a través de Transnistria será frustrado por la adhesión de Moldavia a la OTAN. El flanco suroeste de Ucrania estará asegurado y la amenaza rusa al corredor de grano disminuirá. Por esta razón, Kiev, Chisinau y Bucarest están apoyando este proceso de manera silenciosa pero decidida. Una Rumania-Moldavia unida también fortalecerá los vínculos logísticos de Ucrania con Europa y romperá el cerco de Rusia en el Mar Negro. En la sede de la OTAN, este escenario podría considerarse la forma más suave y menos costosa para que la alianza se expanda hacia el este. En lugar de lidiar con años de planes de acción para la membresía, obstáculos burocráticos y el veto directo de Rusia para hacer de Moldavia un miembro, que Moldavia se convierta en parte de un Estado que ya es miembro, podría completar el proceso de la noche a la mañana. Esto es similar al modelo alemán, Alemania del Este, convirtiéndose automáticamente en territorio de la OTAN al unirse con Alemania del Oeste. Si esto sucede, el territorio moldavo caería automáticamente bajo la protección del artículo 5 de la OTAN. En otras palabras, un ataque a Chisinau se consideraría un ataque a Bucarest, Berlín y Washington. Para Rusia, esto significaría cruzar una línea roja insuperable. El Kremlin presentará esto como una expansión agresiva de la OTAN y movilizará su máquina de propaganda en esta dirección. Sin embargo, la situación real limita severamente las opciones militares de Rusia. Incapaz de arriesgarse a un conflicto directo con la OTAN, Moscú puede encontrarse impotente ante este movimiento de estrangulamiento estratégico. Por supuesto, este escenario no es un lecho de rosas. Rusia está librando una intensa guerra híbrida para ganar la guerra que perdió en el campo de batalla en las mentes de las personas. Mientras que el 56% del pueblo rumano apoya la unificación, este porcentaje es menor en Moldavia, y la sociedad está profundamente polarizada. La propaganda rusa está promoviendo los argumentos de que la unificación destruirá la identidad de Moldavia, convertirá al país en el patio trasero de Rumania y lo arrastrará a la guerra. La región autónoma de Gagaucia, en particular, se destaca como el punto más vulnerable que Rusia puede explotar. Los líderes gagausos han declarado que si Moldavia se une con Rumania, ejercerán su derecho a la autodeterminación y declararán la independencia. Esta situación podría crear un riesgo de caos y conflicto interno en el país. El objetivo de Moscú es sabotear el proceso de unificación, creando un colapso interno dentro de Moldavia. El gobierno de Sandu está tratando de contrarrestar este riesgo con promesas de integración en la Unión Europea y prosperidad económica. Poner la carta del referéndum sobre la mesa en realidad tiene como objetivo quitarle a Rusia el argumento de que se está ignorando la voluntad del pueblo. Sandu está desafiando la autocracia de Rusia con democracia. El factor de los turcos gagausos hace que Turquía sea un actor importante en esta ecuación. Las buenas relaciones de Ankara con Rumania y su influencia sobre los gagausos podrían desempeñar un papel clave en la resolución de la crisis. La intervención de Turquía como una fuerza de equilibrio contra las provocaciones de Rusia podría mantener las tensiones en la región a un nivel manejable. Sin embargo, los riesgos siguen siendo muy altos y las tácticas de divide y vencerás del Kremlin podrían convertir una chispa en un incendio en cualquier momento. Mirando el panorama general, la posible unificación de Rumania y Moldavia significaría la construcción de una enorme fortaleza de la OTAN en el noroeste del Mar Negro. Esta nueva estructura geopolítica podría cortar permanentemente el acceso de Rusia a los Balcanes y la cuenca del río Danubio. Mientras Putin está desgastando su ejército para tomar aldeas en el este de Ucrania, enfrenta el peligro estratégico de perder toda Europa del Este y el dominio del Mar Negro. Estos son éxitos tácticos que se convierten en un panorama estratégico devastado. Un posible Estado único llenaría el vacío de poder en la región, eliminaría las áreas grises y reduciría el espacio de operación híbrida de Rusia. Este proceso será doloroso, arriesgado y desafiante. Sin embargo, el statu quo ya no es sostenible. A medida que el mundo cambia, esperar que los mapas permanezcan estáticos sería ingenuo. El audaz movimiento de Sandu es un ejemplo de liderazgo que acepta la inevitabilidad de este cambio.
En conclusión, los mapas se dibujan con tinta, pero a lo largo de la historia han sido cambiados con sangre. Maia Sandu y la administración de Bucarest parecen haber optado por cambiar el mapa, esta vez con tinta y la voluntad del pueblo sin derramamiento de sangre. Putin, sin embargo, todavía insiste en los métodos del viejo mundo, es decir, la sangre. Pero si esta revolución silenciosa en ambos lados del río Prut tiene éxito, el sol de Rusia en Occidente puede ponerse para no volver a salir. La doctrina de ningún lugar es seguro ahora se ha vuelto aplicable a las esferas de influencia de Rusia. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por